que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Hola, hola amigos, bienvenidos hoy al primer programa del 2021 de Noches de Oración. Bendiciones a ustedes allá en casita, a sus familias. Espero que hayan tenido un muy feliz y bendecido principio de año, que todo el año esté lleno de bendiciones. Buenas noches, Gwen, ¿cómo te va? Hola, Mau, bien, gracias a Dios, súper feliz de estar aquí, empezando el 2021 con el pie derecho, ¿verdad? Como Con el se ve. pie derecho, así es. Y bienvenido, Padre Miguel, ¿cómo te va? Saludos, bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Aquí, contento de estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias más bien por aceptar la invitación de nuevo. Con todo gusto, contentos de que esté aquí. Claro. Con todo gusto. Siempre que podamos, con todo gusto. Gracias. ¿Cómo pasaron ustedes? Fin y principio de año. Pues yo bien, gracias Bien. a Dios. Fantástico. Fantástico. Sí. Sí. Y allá en casita, ¿cómo les fue con los propósitos para el año nuevo? ¿Recuerdan el programa de la semana pasada? Vean que ahí Esa está es la Wendy tarea de haciendo todo el caras, año. es la de las tareas. Esa es la tarea de todo el año porque eran propósitos de año nuevo basados en los 10 mandamientos, nada más y nada menos. Se estuvo Así es. bien brava y para todo el año. Para todo el año, así es que espera. No, pero no están tan difíciles, están muy bonitos. Ah, no, están preciosos. Eso sí. Están muy bonitos, sí, hay que tenerlos ahí a la par de ir al gimnasio y bajar de peso y estudiar otro idioma y sacar licencia, a la par de todos esos tienen que estar los propósitos espirituales. Así es. Bueno, ¿y qué Hola. nos falta ahorita para empezar bien el año, el programa y todo? ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? Sí. No, pero no importa, yo me voy a adelantar y les voy a decir que no es culpa mía, pero Mauricio va a poner una canción de alabanza. Aunque no lo crean, fue Gwen la que la pidió, entonces no me culpen a mí. Yo no la pedí, ustedes saben que yo berreo cada vez que hace eso, pero bueno. No, ya llevamos muchos días sin bailar, así es que no me lo podía aguantar. Casi que ya, todo ya diciembre. ya tocaba. Ya me tocaba. Bueno, listísimo. Entonces, bueno, nos ponemos todos en actitud de oración y decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tenernos una noche más aquí. Gracias porque, sin importar en las circunstancias en las que estemos, sin importar si estamos con nuestra salud o no, si hemos perdido un familiar o no, si no tenemos trabajo o si lo tenemos, si nuestra situación económica es difícil, no importa en la circunstancia en la que estemos, sabemos que tú estás ahí y que tú nos amas y que en medio de toda la tempestad podemos sentir tu amor. Gracias por reunirnos aquí una vez más como comunidad, para que juntos podamos ir superando todas esas pruebas difíciles y juntos nos alegremos también por las cosas buenas que nos pasan. Gracias por esta semana, por este año que empieza,
por esos nuevos proyectos, propósitos, ilusiones y metas que hemos puesto a tus pies, para que de tu mano, si son para bien, los podamos cumplir. Te pedimos, como cada noche, por nuestro invitado, por el Padre Miguel, para que bendiga su vocación, para que le des sabiduría y para que seas tú el que siempre actúe por medio de él. Te pido que bendigas grandemente a todas las personas que están conectadas, a todas sus familias, y que sean ellos los que lleven bendición a cada uno de los lugares donde se desarrollen, en sus trabajos, en sus casas, en sus lugares de estudio. Gracias por esta noche, que sea de provecho y que nuestros oídos y nuestro corazón escuchen lo que tú nos quieres decir y te manifiestes con cada uno de nosotros como esa noche con los Reyes Magos. Amén. Amén. Ok, y recuerden, ahí tenemos el chat. Déjenos las peticiones de oración. Ahí siempre, ustedes saben, oramos por cada una de esas peticiones que nos dejan ahí, por cada uno de ustedes, sus necesidades, sus familias. Entonces ahí, con toda libertad, pongan todo lo que quieran pedirle a Diosito y nosotros hacemos la fuercita también pidiendo por cada una de esas cosas. Y como les adelantó Gwen, ahora sí, hace tiempo no nos movíamos, no poníamos una canción movidita. Entonces vamos ahí con esta que yo sé que les encanta. Bueno. Mauricio es el carismático. Mándame, Señor, donde tú quieras. Nada temo, tú eres mi fuerza. Yo iré, Señor. Yo lo haré, Señor. Me dicen Salmón, pues nado contra corriente. Nado, lucho por no hacer lo que dice el mundo. Soy Salmón, pues nado contra corriente. Lucho por no hacer lo que dice el mundo. Señor, donde tú quieras, nada temo, tú eres mi fuerza, yo iré, Señor, yo lo haré, Señor. Me dicen Salmón, pues nado contra corriente. Nado, lucho por no hacer lo que dice el mundo. Soy Salmón, pues nado contra corriente. Lucho por no hacer lo que dice el mundo. Me critican porque no hago lo que hacen los demás. Que estoy loco porque vivo una vida anormal. Yo me negaré, tomaré mi cruz y te seguiré, Jesús. Me dicen Salmón, pues nado contra corriente. Lucho por no hacer lo que dice el mundo. Soy Salmón, pues nado contra corriente. Nado,
Uf. Gwen, yo sé que usted es la que regaña a todo mundo, pero aquí en el chat la están regañando. No sé si Yo sé, viste. yo sé, No los yo veo sé, bailando, nos dice Pablo. yo sé que baila más un lagarto enyesado. Y salió No, regañada, Gwen. Vio, se sacaron el clavo todos ustedes allá en casita. Hoy fue Gwen a la que ya, regañaron. ya. Bueno, me van a dejar una tarea entonces de bailar. Ve, ahí está para los propósitos de este año también. Yo creo que es que no he encontrado, a mí me gusta bailar, pero voy a buscar una canción que me emocione. Ok. A mí es que esta Y me hacemos encanta. una Esta me coreografía. inyecta a mí. Ok, ok. Y, ok, ya les dije, ahí estaba el chat, déjenos las peticiones. ¿Y qué nos queda antes de darle el pase ya al padre, Gwen? Nada, yo creo que, Nada. bueno, anunciarles el tema, porque no hemos dicho que vamos a Ah, hablar de él. bueno, sí, cierto, cierto. Y es un tema Sí, precioso. sí, bueno, si le han puesto atención a la paginita, ¿verdad? Porque hoy publicamos una imagencita chiquitita con la solemnidad del día. Bueno, sé que aquí el domingo también lo celebramos, ¿verdad? Pero la festividad de la Epifanía del Señor con los conocidos Reyes Magos, ¿verdad? Que también se le conoce como esa fiesta más socialmente, la fiesta de los Reyes Magos. Y bueno, pues precisamente esa palabrita, ¿verdad? Que es Epifanía, que la escuchamos todos los años y no todo el tiempo estamos conscientes de lo que significa, pues por eso está el Padre Miguel aquí acompañándonos. Está excelente, entonces, padre. A buen Los santo pasos se que- arriban para que les explique todo eso, imagínate. Pero bueno, sin embargo, no, me parece que es un tema interesante y bonito. Bueno, hoy propiamente es el 6 de enero, es el día de la Epifanía propiamente, aunque aquí en Costa Rica no lo celebramos en 6 de enero por caer cuando cae entre semana, solo lo celebramos 6 de enero cuando cae domingo. La conferencia episcopal aquí, como no es algo, es que esta fiesta curiosamente en Europa, sobre todo en España y en Italia, tiene una trascendencia grandísima, no solo a nivel religioso, sino que todo el mundo celebra el Día de Reyes, ahí como algo social. Ustedes, bueno, yo supongo que por el confinamiento estos días no habrán hecho mucho, no vi hoy si hicieron mucho, pero en Madrid siempre se espera ahí que lleguen los Reyes Magos y en Italia lo mismo. Entonces, pero aquí en Costa Rica no es tan efusiva como sí lo es en esos países. Entonces aquí se celebra el domingo que caiga más cercano a la festividad del 6 de enero. El domingo más cercano en este caso era el domingo pasado y por eso aquí en Costa Rica el domingo pasado fue que celebramos la fiesta de la Epifanía. El próximo domingo celebraremos la fiesta del bautismo del Señor y ya con esa concluiremos el tiempo de la Navidad. Son muchos los detalles que tiene esta fiesta y me puse a investigar un poquito porque son, no sé, cosas curiosas. 3 Reyes Magos, ¿por qué son 3 Reyes Magos? Toda la historia de la estrella, ¿por qué iban siguiendo la estrella? Que se dice que eran unos magos de Oriente, eso es lo que nos relata el Evangelio de Mateo. Eran 3 Reyes Magos, eran 3 o cuántos eran, y muchos detalles, qué significa el nombre Epifanía, qué significa esa palabrita tan de domingo, bueno, todos esos detalles más o menos sin resolverlo todo porque no, pero bueno, intentaremos hablar un poquito de la Epifanía. Hay muchos detalles muy curiosos. Esta palabra Epifanía, traduciéndola, significa propiamente manifestación o revelación. Es lo que significa propiamente, traduciéndola, digamos así, literalmente del griego. Es muy interesante, sobre todo, yo no sé si ustedes saben, pero la manera en cómo se interpreta una palabra, sobre todo una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento, es viendo también los contextos en los cuales aparece la palabra, porque lo mismo que pasa en el español, que una palabra dicha en contextos distintos puede significar cosas
cosas diferentes. Eso mismo, digamos, en el estudio de la Sagrada Escritura pasa, se ve la palabra en los diferentes contextos que aparece. Esta palabra tiene vamos por partes. A mí siempre se me hace un colocho porque quiero decir todas las cosas de una vez, pero hay que ir haciéndolas puntualmente. Resulta ser que esta palabra en la Sagrada Escritura tiene una acepción muy curiosa en las cartas pastorales de San Pablo. Las cartas pastorales de San Pablo son aquellas cartas, por ejemplo, la carta a Tito, la carta a Timoteo, la carta a Filemón. Estas son las cartas pastorales de San Pablo. Y en las cartas pastorales de San Pablo, el término epifanía resulta ser que viene a cumplir la función. O sea, en estas cartas nunca aparece el término parusía. Cuando decimos parusía, lo vimos en Adviento, es el término que se utiliza, el término técnico, por así decirlo, para hablar de la segunda venida de Jesucristo al final de los tiempos. En las cartas pastorales de Pablo nunca aparece el término parusía. En cambio, en donde debería de aparecer el término parusía, San Pablo utiliza el término epifanía. Porque la parusía en el fondo es también una manifestación. La parusía es la gloriosa venida de Jesucristo al final de los tiempos, que vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y la epifanía resulta ser que es lo mismo, es la manifestación que ha hecho Jesucristo en la carne, que ha venido como el Rey, como el glorioso, pero uno de nosotros en la humildad de la carne, para darnos vida eterna. Resulta ser que también a los emperadores importantes se les daba el título de epífanes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo que aparece Antíoco Epífanes, que nos habla el libro del profeta, no, en el libro de las crónicas o el libro de los reyes, por ahí, hablan de este emperador malévolo y demás, que era Antíoco Epífanes. Epífanes se le daba el nombre a los emperadores porque era como, digamos, junto al nombre, al emperador se le daba el nombre de Señor, se le llamaba incluso Dios, evidentemente con minúscula, se le llamaba Salvador, eran como títulos que se le daba a los emperadores, y uno de esos títulos que se le daba al emperador era el título de Epífanes, que viene de la misma raíz. Y la epifanía de un emperador podía relacionarse con la fecha de su nacimiento, podía relacionarse con el comienzo de su mandato imperial, o podía relacionarse con la fecha de la visita a un pueblo, digamos, de su imperio. Alguna vez que el emperador visitaba al pueblillo allá de Tandamangapio, a ese acontecimiento se le llamaba una epifanía, porque como se le daba al emperador el título de Epífanes, entonces cuando el emperador hacía una visita a un pueblo, a ese acontecimiento se le llamaba una epifanía. Esto en el Antiguo Testamento. Resulta ser que en las cartas pastorales, como les decía, no aparece el término parusía, sino solo aparece el término epifanía. Se utiliza indistintamente en los dos sentidos. Es decir, para hablar del misterio de la encarnación de Cristo, para decir Jesucristo se ha manifestado en la carne, se utiliza el término epifanía, y para hablar de la segunda venida de Jesucristo, Jesucristo vendrá al final de los tiempos, también se utiliza el término epifanía, en las cartas pastorales nada más. Esto es muy curioso porque estaba leyendo un libro que es incluso esta bivalencia, digamos, que se le da al término epifanía, en cuanto que tiene estos dos valores, estos dos significados, da origen también a algo de lo que hablarán mucho los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia hablarán mucho, entre ellos San Bernardo de Claraval, por ejemplo, es uno de que habla de ello. Hablarán mucho de las dos venidas de Jesucristo. Lo escuchamos mucho constantemente, la primera y la segunda venida de Jesucristo.
Y este es el antecedente escriturístico, es decir, que aparece en la Sagrada Escritura, este antecedente, digamos, de que se utilice el término Epifanía para hablar de las dos venidas de Cristo, es el antecedente para que se pueda, para que los padres de la iglesia hablen de las dos venidas de Cristo. Hay un término que es muy similar al término Epifanía, que es el término teofanía, que lo hemos escuchado también en algunas ocasiones. La epifanía es una manifestación tal cual, o sea, la palabra propiamente. Cuando se habla de teofanía, se habla de una manifestación de Dios. El teos que se pone adelante le da ese significado. Por ejemplo, cuando Jesucristo se revela glorioso en el monte Tabor, ahí se habla de una teofanía, no de una epifanía. Bueno, esos eran algunos detalles sobre el término epifanía. Un detalle curioso es que la iglesia, aunque no nos notamos porque no se les da ese término, pero en la iglesia celebramos o recordamos 3 epifanías. O sea, a lo largo de la vida de Jesús podemos mencionar 3 epifanías. Qué dicha, porque yo iba a preguntar. ¿Qué iba a preguntar? Me parecía que celebrábamos más epifanías en el calendario litúrgico, digamos, solo que no recordaba cuáles. Muy bien. En el calendario litúrgico celebramos 3 epifanías. Esta epifanía, que es la adoración, digamos así, de estos magos de Oriente, que lo que recuerda, por así decirlo, es la manifestación de Jesucristo a todos los pueblos, incluidos los paganos. Esta fiesta de la Epifanía, cuando hablamos de los Reyes Magos, tiene este tinte particular. El Señor que se revela a todos los pueblos, el Señor que se da a conocer a todas las naciones, en la figura de estos personajes extraños, de los que hablaremos más adelante. ¿Quiénes eran estos personajes? Pero en la figura de ellos están representados los pueblos paganos. Entonces, la epifanía de la adoración de estos magos de Oriente es la manifestación del Señor a los pueblos paganos. Pero hay 2 epifanías más. El bautismo del Señor, que es una epifanía, que es la manifestación o la revelación del Señor a los judíos. En el bautismo el Señor se hace evidente como Señor, como aquel que ha sido enviado por Dios para los judíos. O sea, era un signo que era evidente para los judíos, aquellos que veían el bautismo y lo veían desde la historia de la salvación, podían reconocer los judíos que ese era el Mesías, el Salvador. Y hay una tercera epifanía que es las bodas de Caná. Las bodas de Caná es también una manifestación, pero que el Señor se manifiesta ahí, en ese caso, a sus discípulos. Es el primero de los milagros que se reconoce de Jesucristo, al menos en el Evangelio de San Juan. Y es donde el Señor de hecho, cuando rezamos los misterios luminosos, el segundo misterio lo decimos así: la autorrevelación de Jesucristo en las bodas de Caná. Es como lo decimos muchas veces. Y es esto, el Señor que se revela, que se da a conocer, que se manifiesta a sus discípulos con un signo muy mesiánico, transformar el agua en vino a sus discípulos propiamente. De esta fiesta, teniendo claro que no solo celebramos una epifanía, sino que recordamos 3 epifanías concretamente en la iglesia. Esta es específicamente a los pueblos paganos, tiene esa particularidad. Pero esta fiesta de la Epifanía, según dicen los estudiosos, es muy probable que sea la segunda fiesta más antigua entre los cristianos después de la Pascua. O sea que probablemente sea una de las fiestas, la fiesta más antigua después de la Pascua. Hay que recordar que esta fiesta de la Epifanía del Señor, al origen y sobre todo en las iglesias orientales, se celebraba en una sola fiesta el misterio de la Navidad, el misterio de la Epifanía y el misterio del bautismo del Señor. Estas 3 fiestas
se celebraban en una sola fiesta. Y por ello se comprende, digamos, que sea, por así decirlo, la segunda fiesta más antigua que celebró la iglesia después de la Pascua, sobre todo en Oriente, la iglesia oriental. Cuando digo la iglesia oriental, no me refiero a China. Cuando decimos la iglesia en Oriente, normalmente nos referimos a Oriente Medio. La iglesia, eso, en Constantinopla, en alrededor de Siria, todas estas zonas en la actualidad. Eso así un poquito respecto a lo que es la Epifanía. Bueno, después nos dice el texto del Evangelio de Mateo, que los hombres que llegaron a adorar a Jesús eran unos magos de Oriente. Vamos a ver una cosa, nada más. Sí. Unos magos de Oriente. ¿Qué carajos quiere decir que eran unos magos de Oriente? ¿Y por qué nosotros pasamos de llamarle, como dice la Sagrada Escritura, magos de Oriente, a decirle los Reyes Magos? Todo eso tiene alguna explicación. Resulta ser que cuando en la Sagrada Escritura se dice Oriente, una vez más, no estamos pensando en China, en Japón, en la India, estamos pensando en Arabia, en Persia, en Caldea, que es lo que hoy es más o menos Irak, todas esas zonas, Siria, Irak, esas regiones ahí de Medio Oriente. Cuando dice magos de Oriente, hace referencia a esas regiones. Resulta ser que en lengua persa, la palabra mago, en griego se escribe magoi, significa también sacerdote. Evidentemente estamos hablando de sacerdotes paganos, de sacerdotes de otras religiones, de otros cultos y demás. Pero estos magos eran una casta de sacerdotes persas o babilonios que precisamente por su oficio sacerdotal estudiaban las estrellas con su deseo de conocer a Dios. Las estrellas, por así decirlo, es la imagen de lo divino, es la imagen de lo celestial, es la imagen de aquello que es para nosotros como inalcanzable. Y por tanto, en estas religiones intentaban descubrir a Dios en las estrellas. Por eso, por ejemplo, los planetas que nosotros conocemos del sistema solar tienen nombres de divinidades paganas. Júpiter, Saturno, Marte, eran divinidades paganas del Imperio Romano. Porque precisamente, digamos, en los astros, en las estrellas, lo que se buscaba era esos detalles, digamos, de buscar a Dios. Entonces, cada estrella tenía un significado. Y ahorita vamos a hablar de la estrella. Ahorita estamos hablando de los personajes. Entonces, magos eran estos sacerdotes persas. ¿Por qué Reyes Magos? Precisamente porque como esta fiesta ha tenido los tintes de que el Señor se revela a todas las naciones, entonces la tradición, por una cosa que dice el Salmo 72, le dio el nombre a estos magos de Oriente, le empezó a llamar Reyes Magos, porque el Salmo 72 dice: los reyes de Occidente y de las islas le pagarán tributo, los reyes de Arabia y de Etiopía le ofrecerán regalos. Entonces, la tradición, viendo por así decir cumplido en estos magos de Oriente, lo que decía el Salmo 62, que los reyes de Arabia y de las islas y de Etiopía le traerán regalos, y que estos magos de Oriente le ofrecieron a Jesucristo regalos concretos, oro, incienso y mirra, entonces la tradición dijo: estos son los reyes de los que se refiere el Salmo 72, entonces les empezaron a llamar los Reyes Magos, precisamente por esa tradición también, por aquello que decía el Salmo 72. También hay esto es lo que normalmente se
esta es como la opinión más generalizada, digamos, de quienes serían probablemente estos magos de Oriente, que serían estos sacerdotes persas de Arabia, caldeos, sacerdotes de religiones paganas, que estudiaban las estrellas precisamente por su visión sacerdotal. Sin embargo, también hay alguna otra teoría menos aceptada, digamos, la más aceptada es esta, de que eran sacerdotes paganos. Resulta ser que en Israel, por tierra de Israel, pasaban algunas de las rutas de comercio más importantes del comercio a nivel mundial. Habían dos particularmente, una que se llamaba la Vía Maris o la Ruta del Mar, precisamente porque pasaba bordeando, digamos así, el mar Mediterráneo, por donde está toda la zona de Israel. Dicho sea de paso, una curiosidad que la decía yo el domingo en la homilía del día de la Epifanía. Resulta ser que esta Vía Maris pasa por la Franja de Gaza. Y esta ruta de comercio, esta Vía Maris, era la ruta que conectaba el comercio de Egipto y por tanto el comercio de todo África, conectaba el comercio de Egipto con la zona de Mesopotamia y conectaba el comercio, es decir, con la parte oriental, de esta que estamos hablando, Arabia, Persa, los caldeos, y también conectaba con todo el comercio de la parte occidental. A un cierto punto, ahí en el centro de Israel, la ruta se dividía y entonces iba una parte para Oriente y otra parte para Occidente. Entonces, imagínense ustedes lo importante que era esta ruta de comercio. Era una ruta muy importante. Resulta ser que esta ruta pasa por lo que hoy es la Franja de Gaza, que Gaza era una de las 5 ciudades filisteas, históricamente hablando. Y por ello, desde los orígenes más antiguos, es uno de los motivos, pienso yo, por los cuales Gaza ha sido de los lugares más conflictivos. En aquella época, quien controlaba la Vía Maris, controlaba el comercio que iba desde todo África hasta Oriente y hasta Occidente. O sea, era una ruta de comercio muy importante. Y el que manejaba ese comercio, manejaba la platilla, ¿eh? Manejaba la chuchosca. Entonces, imagínense ustedes lo importante que podía ser esa ruta. Era una ruta muy transitada, pero también había otra ruta que también pasa por Israel, no pasa por el lado, digamos, del mar Mediterráneo, sino que pasa por el otro lado del desierto de Judea, que se llama la Ruta de los Reyes, que era también una ruta importante de comercio. El nombre lo dice, era el nombre por donde habitualmente transitaban también los reyes, por tanto era una ruta muy importante. Evidentemente en esa época pues no tenían un GPS ni tenían Waze para llegar de un lado a otro, sino que normalmente, al mejor estilo de los navegantes también en aquella época, el mapa o la mejor manera de guiarse los mapas era por medio de las estrellas. Los navegantes, ¿cómo era que se dirigían? Por las constelaciones, por el lugar en donde estaban las estrellas y demás. Y lo mismo estos hombres. Por eso eran como, o sea, prácticamente los que llevaban estas rutas eran astrónomos, conocían perfectamente las estrellas y todo eso. Entonces, esa es otra posible explicación, porque además los regalos que le ofrecen son oro, incienso y mirra, que eran tres cuestiones típicas del comercio de la época. O sea, si algo se comerciaba eran precisamente estas cosas. Entonces, por eso también una segunda opción sobre quiénes eran estos hombres misteriosos, que probablemente eran comerciantes, hombres también poderosos, ricos, con poderes económicos propios para comerciar este tipo de cosas, y que reconocían en las estrellas también signos particulares o signos distintos. Estas son las dos opciones. La mayoría de los especialistas se inclinan más por la primera,
por decir que eran unos sacerdotes que reconocieron en esa estrella algo particular, que ahora vamos a ver un poquito más el tema de la estrella. Porque también estos días, en diciembre, ¿no? Todos estuvieron diciendo, este año, después de 800 años, va a aparecer la estrella del niño y no sé qué. Ahorita vamos a hablar de ese tema. No me haga bullying, que según yo la fui a buscar y volví congelada y no vi nada. No, pero sí, o sea, sí tiene razón eso que se dijo. Y ahorita vamos a explicar eso. Yo también la fui a buscar y yo sí la vi muy bonita. Eso es muy triste. Sí, acá la vimos con el telescopio y todo. Bueno, No es ¿por qué la tradición dice que son 3 reyes magos? En el Evangelio de Mateo nada más dice que eran unos magos de Oriente que le ofrecieron al Señor oro, incienso y mirra. Es lo único que dice. No dice que eran 3, no dice que eran reyes, no dice ninguna de estas cosas. Es como una canción que dice, no sé si eran reyes, no sé si eran 3, lo más importante es que fueron a Belén. Bueno, no sabemos si eran reyes, no sabemos si eran 3. ¿Por qué 3? La tradición, esto sí tiene que ver más con una tradición en la iconografía. Normalmente la tradición dijo que eran 3 reyes magos porque ofrecieron oro, incienso y mirra. Ofrecieron 3 regalos. Entonces todo el mundo dijo, bueno, como eran 3 regalos, entonces eran 3 personajes. Entonces normalmente se empezaron a dibujar en los iconos los 3 personajes, que eran los 3 reyes magos que llegaban a visitar al Señor. Sin embargo, a todo hay que decirlo, el icono más antiguo de los Reyes Magos que hay está en las catacumbas de Santa Priscila, en Roma. Ahí hay un arco y en la parte superior del arco es una imagen pictórica de los Reyes Magos, que aparecen 3 Reyes Magos y es del siglo II. Esa es la imagen más antigua. Luego ustedes se meten ahí y ponen Reyes Magos, Santa Priscila, catacumba, y ahí les aparece la imagen de los 3 Reyes Magos, los 3 muñequitos. Sin embargo, a lo largo de la tradición, incluso hasta el siglo VII, tenemos representaciones de 2 reyes magos, de 4 reyes magos, de 6 y hasta de 8 reyes magos, si no me equivoco. Porque, en efecto, digamos, el texto bíblico no dice cuántos eran. Nada más dicen que eran unos magos de Oriente que llevaron oro, incienso y mirra. Puede ser que 2 llevaran oro, 2 llevaran incienso y 2 llevaran mirra y eran 6. O pueden ser que eran un grupo más grande o quién sabe qué. Eso no lo sabemos. La tradición pictórica más antigua pone 3 personajes y a partir de eso entonces se dice que eran 3 reyes magos en razón de los 3 regalos que le llevaron a Jesús. Eso entonces, ¿por qué se dice que eran 3? Bueno, no sabemos si eran 3, 4, 5, 6, 15, 20. Sabemos que le llevaron oro, incienso y mirra y nada más. La famosa estrella. Esto tiene varios detalles, pero luego también quiero decir algo que dice el Papa Benedicto XVI, que yo no sé si ustedes han leído los libros de Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI. Bueno, estos libros son riquísimos y tienen el Papa explica, digamos, con una sencillez, todos los detalles importantes. Ahí explica el Padre Nuestro, explica las bienaventuranzas, explica los signos mesiánicos de Jesús. Y en el libro, en el tercero que él sacó, que se llama La infancia de Jesús propiamente, él explica también todos estos detalles, explica hasta por qué la mula y el buey están metidos en el portal. Y dice algunas cosas muy bonitas que ahorita voy a leer. Lo digo por si no los han leído, son libros, especialmente el tercero, el de la infancia de Jesús, que es el más cortito de todos, es muy cortito y son libros muy, muy ricos, sencillos y bueno, Papa Ratzinger tenía una sabiduría para transmitir las cosas muy ricas. Uh-huh. La estrella. Sobre el porqué de la estrella o qué carajos significa la estrella o esto, hay también varias teorías, pero la que más suena
o la que más todos los especialistas se inclinan es precisamente a la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que fue lo que pasó precisamente este año que pasó, que no pasaba hace 800 años, según nos cuentan, y que los astrónomos tienen claro que este mismo fenómeno sucedió aproximadamente 6 o 7 años antes de Cristo. Digo esto también porque es otro detalle interesante, porque entonces ustedes me dicen, si pasó 6 o 7 años antes de Cristo, entonces no tiene que ver con... No, sí, más bien aquí hay que decir algo histórico que es muy curioso, porque Jesucristo nació aproximadamente 6 o 7 años antes de Cristo. ¿Por qué? Resulta ser que el Papa Gregorio Magno, no me acuerdo ahora, lo tengo por ahí en algún apunte de historia eclesiástica. El Papa San Gregorio Magno mandó a algún carajo a que hiciera el calendario, empezando precisamente por poniendo a Cristo, digamos así, el año 0. El calendario que nosotros tenemos es el calendario gregoriano, porque tiene a Cristo en el año 0. Pero resulta ser que este carajo hizo mal los cálculos. Entonces, puso el año 0 y en realidad Cristo nació aproximadamente 6 años antes de Cristo. Entonces, en el año 6 antes de Cristo, más o menos fue cuando Jesucristo nació. ¿Por qué lo sabemos esto? Y un detalle muy fácil. Tenemos claro por los historiadores judíos y historiadores generales que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Eso lo tenemos claro. Pero resulta ser que Jesucristo nació siendo emperador Herodes el Grande. Entonces no podía nacer Jesucristo siendo que Herodes ya se había muerto. Entonces, Jesucristo nació más o menos en el 6 o en el 7 antes de Cristo. Es un detalle curioso, particular. Y esta conjunción de Júpiter, Saturno en la constelación de Piscis tuvo lugar precisamente el año 6 o 7 antes de Cristo. Lo que es muy diciente y por lo cual muchos inclinan a pensar que en efecto este fenómeno que tuvimos en diciembre pues sería también como un signo, digamos así, para estos magos de Oriente. Resulta ser que en la astrología antigua y la astrología que manejaban probablemente estos sacerdotes paganos, Júpiter era la estrella del príncipe del mundo. Saturno era la estrella que hacía referencia a Palestina. Y la constelación de Piscis era el signo del final de los tiempos. Entonces, a estos magos que eran sacerdotes, una vez más, que estudiaban el cielo, las estrellas, para ver allí los signos divinos, al darse cuenta que había esta conjunción de Júpiter, la estrella del príncipe del mundo, Saturno, la estrella de Palestina, en la constelación de Piscis, que era el signo del final de los tiempos, ellos que interpretaron que ese año los sabios de Oriente entendieron que el Señor del final de los tiempos aparecería ese año en Palestina. Eso fue lo que interpretaron, puesto que se daba la conjunción, digamos, de esos tres elementos. Entonces, el Señor, el príncipe, el Señor del final de los tiempos va a aparecer este año en Palestina. Y por eso entonces se fueron a buscar a este Señor del final de los tiempos. Y aquí quiero leer precisamente lo que decía el Papa Benedicto XVI respecto a la estrella. Decía el Papa, que los magos fueran en busca del rey de los judíos, guiados por esta estrella o por esta conjunción, y representen el movimiento de los pueblos hacia Cristo, significa implícitamente que el cosmos habla de Cristo. Aunque su lenguaje no sea totalmente descifrable para el hombre en sus condiciones reales, el lenguaje de la creación ofrece múltiples indicaciones. Suscita en el hombre la intuición del creador. Suscita también la expectativa. Es más, la esperanza
de que un día este Dios se manifestará. Y hace tomar conciencia al mismo tiempo de que el hombre puede y debe salir a su encuentro. Pero el conocimiento que brota de la creación y se concretiza en las religiones también puede perder la orientación concreta, de modo que ya no impulsa al hombre a moverse para ir más allá de sí mismo, sino que lo induce a instalarse en sistemas con los que piensa poder afrontar las fuerzas ocultas del mundo. A mí esto que dice el Papa me parece muy rico, porque es lo que está diciendo el cosmos nos habla de Cristo. O sea, esta gente, sin ellos enterarse, porque ellos nunca habían escuchado hablar ni a lo mejor sí del pueblo judío, pero no habían escuchado hablar ni del Mesías Salvador, tal como lo concebía el pueblo judío. Pero sin embargo, hay algo en el cosmos que habla de Cristo. Y esto a mí me parece muy importante también que lo tengamos presente, porque es tan cierto. Yo lo digo muchas veces, la belleza de la creación a nosotros nos habla de Dios. Sentarse a ver un atardecer espectacular, con esos colores espectaculares que se hacen, y sentarse a ver, bueno, a mí me pasa, por lo menos, yo no sé ustedes, sentarse a ver un atardecer espectacular, inmediatamente a uno se le viene a la memoria cuán grande tiene que haber sido entonces, si esto es tan espectacular, cuán grande tiene que haber sido el que creó todo esto, qué espectacular tiene que ser el creador de todo esto. La belleza de la creación nos habla de Dios. El cosmos, es lo que está diciendo el Papa Benedicto XVI, habla implícitamente de Cristo. Y es lo que estos hombres en el fondo descubrieron o interpretaron, digamos así, en esta conjunción de estas estrellas. Hay un detalle más, y ya con este último detalle termino, no los voy a cansar más, pues ya hablé demasiado. Yo tengo una pregunta, pero no sé si entra ahí. No creo que entre aquí, pero ya casi termino con esto y ya la pregunta. Okay. Hay un detalle más que aparece, porque cuando estos magos de Oriente llegan a Jerusalén, donde el rey Herodes, ellos dicen que hemos venido a ver al rey de los judíos. Esto indirectamente nos da a entender que es una expresión típicamente no judía. Es decir, nosotros vinimos a buscar al rey de los judíos, es una expresión no judía. Porque si fuera un judío, digamos así, el que estaba hablando, hubiera hablado del rey de Israel, no del rey de los judíos, sino más bien hubiera dicho el rey de Israel. Era la expresión típica que hubiera pronunciado. El detalle y lo curioso es que esta expresión que utilizan los magos, hemos venido a ver el rey de los judíos, va a aparecer una vez más y únicamente en el proceso que le hacen a Jesús, que lo van a señalar como el rey de los judíos, y en la inscripción que le ponen a Jesús en la cruz. Este es el rey de los judíos. En ambos casos es algo que lo dice un pagano, que es Pilato, y por lo tanto, esto lo intuye también el Papa Benedicto XVI en el libro de la infancia de Jesús. Él dice, se puede decir que aquí, cuando los primeros paganos preguntan por Jesús, de alguna manera se está transparentando el misterio de la cruz. Entonces dice el Papa Benedicto XVI, ya desde este momento, desde el momento de la manifestación de Jesucristo en la carne a los paganos, se está transparentando a Jesucristo, que así como se manifiesta como Rey del universo, el príncipe de todo el mundo en ese momento, donde va a gloriar de una manera definitiva y donde va a reinar de una manera definitiva, va a ser en la cruz, que es cuando se le vuelva a decir, este es el Rey de los judíos. Entonces, ahora sí, Wendy, pregunte. Es que me quedé así como anonadada. ¿Cuánto tiempo, no sé si existe ese dato aproximado, la verdad no sé, cuánto tiempo o kilómetros pudieron haber recorrido esos reyes, digamos, tomando en cuenta de que venían de Oriente? No te lo sé decir con exactitud, pero era bastante. Sí, esa era mi pregunta. Eran distancias muy largas. Con exactitud no sabría decirte cuánto es, pero serían días.
O sea, serían, no sé, hasta semanas tal vez. Si para ir, digamos, de Galilea a Jerusalén se hacía en hasta 4 jornadas de camino, que era una distancia corta dentro del mismo Israel y demás. Imagínate ahora en estas distancias, que eran distancias enormes, y se tardaría hasta semanas perfectamente. Yo por eso creo que eran un montón. Estoy leyendo acá, Sí. Y dice que una ruta de aproximadamente 1600 kilómetros. Sí. Según un estudio que hicieron 60 hombres de diversas creencias, 60 científicos. Yo pienso que por eso eran muchos, porque digamos, en esa distancia, ¿verdad? No iban a recorrer solamente 3 personas, o sea. Muy probablemente iban a hacer una caravana. Claro. Aquí es donde entra también la otra posibilidad de que fueran unos comerciantes, porque entonces iban en una caravana y digamos de la vía Maris a Jerusalén se tenían que desviar, pero el desvío que tenían que hacer para entrar a Jerusalén era corto, digamos, y ellos sí andarían en una caravana. Bueno, pero eso es otra historia. Pero en todo caso sí estoy de acuerdo en que tendrían que ser más, por supuesto. O sea, sí. Además de que es, o sea, el misterio de la Epifanía es la manifestación a los pueblos paganos, y los paganos no eran solo 3, es decir, serían más. Es algo muy probable. Tenemos claro que la tradición dijo que eran 3 reyes magos en razón de los 3 regalos que se ofrecen. Igual, de todas maneras, estos regalos también tienen más un carácter teológico que cualquier otra cosa, porque hacía referente a la humanidad de Jesús, a la regalidad, es decir, Jesucristo como rey, y la mirra, digamos, que hacía la unción, por así decirlo, Jesucristo como Mesías. Entonces más tiene un significado teológico que cualquier otra cosa. Yo voto porque eran comerciantes. Sí, vean el comentario que nos deja Lisandro acá. La fe te mueve. Toda esa distancia que recorrieron ellos, aún siendo paganos y todo, pero ya iban movidos por algo, ya iban a... Claro, ellos descubrieron un signo. Fe en Jesucristo, no podemos decir que tenían porque, bueno, reconocieron, como decía el Papa, el cosmos habla de Cristo. Iban siguiendo a Cristo, aunque sin darse cuenta que iban siguiendo a Cristo. Sí. Pero sí que pudieron reconocer un signo mesiánico y se pusieron en camino a buscar ese signo mesiánico. Eso sí. Hablando de ponerse en camino, tengo la tarea para hoy, así es que anoten. Sí. Resulta que, bueno, como decía el Padre Miguel, nosotros celebramos la Epifanía el domingo, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, pero a nivel mundial, incluido el Vaticano, se celebró hoy. Ahorita creo que si puedo en los comentarios les voy a colgar un link de Vatican News para que vean la misa del Papa Francisco hoy con relación a la Epifanía. En esa homilía, ¿verdad? No me hagan trampa, deberían ver toda la misa completa, pero bueno, pueden adelantarse un poquito y ver la homilía, porque en la homilía el Papa Francisco deja 3 tareas precisamente relacionadas al Evangelio de hoy de los Reyes Magos. Entonces, para que, no se las voy a decir, para que vayan a ver la homilía, para que las vean, les voy a adelantar una, porque precisamente una de esas es ponerse en camino. Entonces, para que los vean y ojalá que lo puedan practicar. Esa homilía estuvo súper bonita. Y ahorita se los mando para que la apliquen. Esa es la tarea del día de hoy. Okay. Son 3 tareas, ¿verdad? Que vienen sacadas, precisamente son 3 acciones sacadas del Evangelio del día. Excelente. Y Padre, ¿nos regalarías una oración? Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Padre bueno, Dios Santo, Rey Eterno, porque nos hablas siempre con amor, por medio de signos admirables, también por medio de signos sencillos. Y porque siempre también nos das esa misión preciosa de buscarte, siempre en todos los acontecimientos, en todas las personas, en todas las palabras, en toda nuestra vida, buscarte constantemente, para que también como esos magos de Oriente, habiéndote encontrado, podamos adorarte,
poner toda nuestra vida, todos nuestros dones, todo aquello que tenemos al servicio de tu Hijo. Concédenos, Señor, ser fieles en el amor que has tenido por nosotros y poder transparentar siempre, constantemente y en todo momento la vida de Cristo en nuestra propia vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En un principio y siempre por los siglos de los siglos. Muy bien. Yo tengo un dato chiquitico. Ajá. Que estaba pensando ahorita, digamos, en una parte ya más humana, ¿verdad? A María y a José les tocó salir corriendo, porque esa es la verdad, les tocó salir huyendo. Entonces yo probablemente, ahora en la tarde pensaba, yo decía, bueno, qué tranquilidad debe haber sentido probablemente José y María, porque esa es la realidad, con el oro, ¿verdad? Porque es muy probable que ese oro les ayudara a transportarse, a mantenerse, ¿verdad? Siempre y cuando haya sido realmente, bueno, sí, sí fue oro, ¿verdad? Lo que les dieron, no es nada como muy teológico, bueno, esa es la fe, ¿verdad? Que fuera oro. Pero ahora viéndolo desde una perspectiva humana, yo imagino que sintieron pues mucha tranquilidad, porque de haber salido corriendo, estar en un lugar que no era de ellos, tener que trasladarse también en distancias larguísimas, y por lo menos eso les ayudó, ¿verdad?, a sostenerse, porque hay que verlo desde un punto de vista humano también, ¿verdad?, porque fueron humanos en todo su esplendor. Claro. Y nada, pues me puse a pensar en eso. No sé para qué se utilizaría el incienso y la mirra en ese entonces, ¿verdad? No sé si lo habrán aprovechado de otra manera ellos también, o si ¿verdad? No sé si lo habrán podido comerciar o algo así. No tengo idea. Ahí sí ya estás hilando demasiado fino, güey. Llegarle a ese nivel de detalle. Algún día le voy a preguntar a María. Cuando llegue al cielo le pregunta. Sí. ¿Qué hicieron ustedes con el incienso, con el oro y con la mirra? ¿Para qué lo usaron? Nadie te le pregunta. Cuénteme. Ya eso va para la lista de preguntas que tengo. Sí, qué problema, ¿verdad? Yo creo que a mí me tienen que enterrar con un libro, porque ya tengo tantas que... Sí. Pero bueno, ya no hago más preguntas, solo para que pensáramos en eso. Muy bien. Un poquito. Padre, muchas gracias por acompañarnos, por esta cátedra gusto. Tan bonita, sí. ¿Verdad? Por ese montón de datos que realmente nos revelan de una forma más humana, más en signos, ¿verdad? Precisamente la presencia de Cristo, que no solamente, pues obviamente estamos por fe, ¿verdad? Pero que también hubieron signos visibles, admirables, ¿verdad? Palpables, por decirlo de alguna forma, de que el Mesías estaba aquí. Y muchas gracias por enseñarnos cosas tan bonitas y tan interesantes. Sí, muchísimas gracias, Padre, que Dios te bendiga, el tema precioso, y acá en los comentarios los he estado viendo, la gente está encantada con el tema. Muy bien. Y ahí están agradeciendo. Revisan los comentarios, yo no veo nada. ¿Cómo que no? Por ejemplo, acá los últimos que tengo, excelente, muy buen tema, feliz noche, bendiciones, nos dice Juan Carlos López, por acá Mayela Tenorio, excelente tema, gracias Padre, bendiciones, para siempre sí. Se ha alabado mi Jesús sacramentado, nos dice Alexandri, y ya los otros se me fueron de un momento, pero he visto varios acá, que muy buen tema, nos dice María Aguilar, y María Isabel Mora, por Dios, cómo he aprendido, qué hermoso tema. Esa es mi mamá. Ajá. Sí, entonces ¿no? la gente apuntadísima con el tema precioso. Sí, súper lindo, súper bonito. Muchas gracias, súper interesante. Sí, pues que Dios te bendiga, Padre. Muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Y como te dije desde la vez pasada que estuviste acá, las puertas del proyecto están abiertas. Y que esta sea una de muchas veces que estés con nosotros. Muy bien. Siempre que podamos, con todo gusto. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ok, ahora anuncios rápidos, güey. Hay algo. Y recuerden, y estamos tratando todos los sábados tener a una familia rezando el rosario a las 6 de la mañana. No lo estamos haciendo en vivo.
Ya lo estamos dejando como un videíto programado porque sí queremos que sea una familia diferente cada semana. Ya llevamos, ¿qué? 4 o 5 semanas, güey, de poner el rosario los sábados a las 6 de la mañana. Entonces, si ustedes allá en casita quieren ayudarnos con un rosario, y comuníquese con nosotros. Ya pueden escribirnos acá, Pescadores en Redes, o si tienen nuestro número de teléfono o nuestro Facebook, nos escriben y ahí les indicamos cómo. De verdad, bienvenida a la colaboración de cada uno de ustedes. Más ahorita que están los rosarios del niño, nos lo pueden grabar y nos lo hacen llegar. Excelente. Ahí nos escriben y nosotros les decimos las especificaciones del video para poderlo subir y demás. Esa es una. Después, los domingos. Bueno, este domingo no pudimos tener Creciendo con Jesús, pero ahí estamos trabajando para ver si este domingo podemos tener otro capítulo más de Creciendo con Jesús. Ahí entenderán, es difícil a veces trabajar con chiquitos, pero ahí Jime trata de ayudarnos. También el Youcat, ¿verdad? Que ya lo tenemos programado ahí para los viernes. Precisamente el Youcat empieza con la manifestación de Jesús en la naturaleza, de Dios en la creación. Entonces ojalá que le pongan atención a las imagencitas que van saliendo por ahí todos los viernes. Claro. Y los martes, que también esta semana no pudimos, y tenemos el rosario a María Rosa Mística. Recuerden, un rosario muy bonito. Y ya la gente se ha identificado mucho. Varias personas me han escrito que les gusta mucho. Entonces ahí siempre tratamos de ponerlo los martes. Igual este martes no pudimos. Ahí en la página hay algunos de semanas anteriores. Entonces sí, lo pueden ver en cualquier momento también. Y... Perdón, muteé el micrófono. Sí, yo te vi hablando, no escuché. Parecía la rara René, solo moviéndome y no diciendo nada. Y de que nos vemos el otro miércoles, ¿verdad? El otro miércoles tenemos otro tema interesantísimo. Creo que era parte de lo que les habíamos contado. Mau y yo nos sentamos a pensar un poquitico. Imagínense. Sí, y bueno, nuestros temas de este año probablemente van muy de la mano al calendario litúrgico, ¿verdad? Y a las celebraciones que vamos teniendo con la iglesia. También vamos a ver si le dedicamos una semana al mes a algún santo, ¿verdad? Alguna de esas personas con características invaluables que nos marcan el camino que tenemos que seguir, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Ojalá que no se lo pierdan, porque por ahí ya tenemos el Santo de enero, tenemos también la otra semana el Bautismo del Señor, entonces para que sigan ahí en esta cadenita y no se nos vayan a perder ningún programa. Claro. Y para los que no vieron el video de saludo de Año Nuevo, vean lo que nos regalaron. ¡Ay, sí! Camisetas de Pescadores en Redes. Ahí, gracias a Rod. Yo fui muy feliz, brinqué por toda la calle de Coronado, qué vergüenza. Yo quería enseñárselas, fue que ahora ya me había vestido, entonces no me la puse, pero por lo menos me la traje, quería enseñárselas. Las camisetas precioso que nos dio Rod de Pescadores en Redes, con el logo que nos había ayudado Jeremy. Solo bendiciones aquí. Solo providencia, sí. Y ya. Bueno, entonces, de mi parte, estaríamos. Muchísimas gracias, Padre. Reitero, que Dios te bendiga. Gracias por estar anuente, siempre ayudarnos. Con todo gusto. Que Dios los bendiga a ustedes. Amén. Igual. Y muchas gracias, Gwen. Primer programa del año. No, con todo gusto. Ando para adelante con fuerza. Ahí vamos, sí. Algún día bailaré bonito. Sí. Ahí propósito para este año de Gwen, bailar. Si no se olviden de los propósitos, y para ustedes en casa que siempre nos acompañan, que siempre nos dan esas palabras de apoyo, ¿verdad? Para seguir con la misión. De verdad que les agradecemos mucho y deseamos que ojalá todo en su familia esté muy bien, ¿verdad? En estas épocas difíciles. Y que si no, cualquier cosa nos llamen. Sí. Ahí vemos a ver qué podemos hacer. Y otra cosa, no tenemos todavía foto, pero ya entregamos, hasta estos días pudimos entregar el premio de la rifa, el libro. Okay. Pero ya en estos días nos pasan la foto de la señora con el librito para que ustedes vean que ya fue real. Y tenemos por ahí otra rifa programada. En estos días les estamos avisando ahí para que estén atentos a Pescadores en Redes. Okay. Sí, que Dios los bendiga. Buenas noches, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana acá en Noches de Oración por Pescadores en Redes. Bendiciones. Chaito. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo.
Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate Señor conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, quédate Señor conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, quédate Señor conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte, quédate Señor conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mi alma muere en tus brazos, quédate Señor conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mi alma muere en tus brazos, quédate Señor conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate Señor conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate Señor conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, quédate Señor conmigo.